Muy bien, vamos entonces a ver embarazo prolongado. El tema lo va a estar dando mi compañera Jacqueline y su servidor Luis Ángel. Entonces vamos a iniciar con eso. Eh, vamos a- ¿Qué vamos a entender por embarazo prolongado? Pues va a ser aquella gestación que dure más de 294 días o 42 semanas de gestación desde la última fecha de menstruación, ¿de acuerdo? Recordemos que pues hay ciertos criterios para considerar una FUM confiable. En caso de que la FUM no fuera confiable, podemos apoyarnos de las mediciones por ultrasonido, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos? Pues nos da una recomendación sobre la clasificación y la clasificación es término inicial, término completo, término tardío y posttérmino. ¿De acuerdo? Dentro del término inicial van a ser aquellos partos que se dan entre las 37 semanas hasta las 38 con 6 días. El término completo va a ser desde las 39 semanas hasta las 40 semanas con 6 días. Y el término tardío pues van a ser aquellos partos que se dan desde las 41 semanas hasta las 41 semanas con 6 días. Y lo que nos interesa es el postérmino, como ya lo habíamos mencionado, que son a partir de las 42 semanas o más, ¿de acuerdo? Epidemiológicamente, ¿qué nos está arrojando este embarazo prolongado? Bueno, la incidencia va a variar mucho dependiendo qué zona geográfica estemos evaluando y también qué estudios se están realizando para calcular la incidencia. Dentro de lo poco que pude encontrar sobre México es que menciona que aproximadamente en los años 2000 7% de todos los embarazos fueron embarazos prolongados. Lo que sí pude encontrar un poquito más fue en Estados Unidos, que pues es una población digamos similar, y también arrojan que en los años 2000 aproximadamente el 7,2% de todos los embarazos fueron embarazos prolongados. Posteriormente vemos un descenso eh, aproximadamente en los años 2006, de que arrojan de todos los embarazos, solo el 5,6% fueron embarazos prolongados, ¿de acuerdo? Y en 2016 todavía disminuye aún más y ahora es como del 0,35%. Esto también lo podemos comparar un poquito con China, que aunque es una población, digamos, un poco más diferente, vemos que la incidencia también es muy baja, ¿de acuerdo? Como, es del 0,7%, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si una mamá tiene un embarazo gemelar? Si bien no hay un consenso tal cual de que a partir de cierta semana de gestación se considera un postérmino, eh, hay que tener en cuenta que es muy poco frecuente que un embarazo gemelar sobrepase las 40 semanas de gestación. Ahora, ¿qué nos dicen sobre las causas y factores de riesgo? Bueno, sobre la etiología, la anencefalia fetal, el embarazo prolongado previo, deficiencia de sulfatasa placentaria y la hipoxia suprarrenal son aquellos factores que van a estar implicando eh, sobre el eje hormonal y por lo tanto no se va a desencadenar un trabajo de parto. Esto como resultado nos van a estar dando embarazos prolongados. Por ejemplo, la deficiencia de sulfatasa placentaria es una patología que se está ligada al cromosoma X y por lo tanto nos van a estar dando niveles extremadamente bajos de estriol. Entonces esto nos va a estar dando eh, la explicación de por qué hay un embarazo prolongado. Sobre la anencefalia fetal, ya no es muy común que se observe en el postérmino por que se detectan de forma rutinaria, ¿ok? Pero antes se consideraba una etiología eh, por la ausencia de polidrapnios, pero actualmente ya no llegan a un estado postérmino como tal.
Sobre los factores de riesgo, encontré que la nuliparidad, un feto masculino, la obesidad, la edad materna avanzada y antecedentes personales maternos de parto posttérmino son contribuyentes a estos embarazos prolongados. Ahora, ¿qué nos dicen los factores genéticos y ambientales? Bueno, si bien no hay estudios grandes de genética, sí se han demostrado ciertas asociaciones. Se realizó un estudio en Finlandia donde se evaluaron 9.141 individuos, de los cuales 1.167 nacieron después del término y se asoció a una variante que es en el gen ADMTS13. ¿De acuerdo? Entonces, si bien pues la bibliografía no menciona tal cual como causas genéticas, sí ya se está demostrando que es un factor bastante importante. Ahora, sobre los factores ambientales, este es una parte muy interesante debido a que eh, un estado de estrés se asocia mucho a un embarazo prolongado. Pongamos de ejemplo el 11 de septiembre del 2001, donde Estados Unidos cursó el atentado de las Torres Gemelas. Entonces se vio que las madres embarazadas de las 33 a las 36 semanas de gestación tuvieron un aumento en la incidencia de embarazos prolongados debido a que la madre se encontraba en un bueno, en un ambiente estresante, y lo podemos ver justo en la epidemiología que ya lo mencionábamos. Fíjense cómo en Estados Unidos en los años 2000 aproximadamente tiene este pico donde es de 7.2%, ¿de acuerdo? Y cómo disminuye pues bastante fuerte en 2016, ya lo mencionábamos, con el 5,6%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la finalidad por la cual un ambiente estresante esté como favoreciendo a un embarazo prolongado? Pues tiene como el objetivo a la adaptación del entorno estresante y que sea subóptimo, ¿de acuerdo? Justamente como para proteger a el producto. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el diagnóstico. Si bien ya sabemos que la edad gestacional es un parteaguas muy importante para saber qué paciente o qué embarazada está cursando con un embarazo, pues, postérmino, lo vamos a estar calculando a través de la fecha de última regla. Esto solamente aplica en pacientes que recuerdan exactamente cuándo fue el inicio de la última regla que tuvieron y en pacientes que tengan un ciclo regular. Cuando no conocemos la fecha de última regla o no es muy segura, no está muy segura la paciente, nos vamos a estar guiando de la ecografía. Esto principalmente va a ser a través de del primer ultrasonido en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque tiene una alta sensibilidad y especificidad de darnos los datos que nosotros estamos buscando, que es principalmente la edad gestacional. Esto a través de la línea craneocaudal. Ahora, también va a ser de utilidad la altura uterina. ¿Por qué? Porque en base a esta ya sabemos que una paciente que tenga más de 20 semanas de gestación, que el fondo uterino está por arriba de la cicatriz umbilical, es más certera la medición que antes de las 20 semanas de gestación. Entonces, también a través de la altura uterina podemos utilizar la regla de McDonald. ¿Qué nos dice la regla de McDonald? Que a la altura uterina, la medición que hacemos nosotros, la vamos a multiplicar por 8 y la dividimos entre 7. Ahora, ¿qué datos nos puede estar dando de alarma la altura uterina? De que eh, si la altura uterina no coincide con la edad gestacional, que ya habíamos dicho en clases pasadas, que la altura uterina va a estar por debajo incluso de 2 centímetros a la edad gestacional. Por ejemplo, si es una paciente de 30 semanas, que la altura uterina puede ser incluso de 28 centímetros, ¿no? Entonces, si no coincide, si es más grande la altura uterina o más pequeña, vamos a estar nosotros sospechando de una restricción de crecimiento intrauterino o de alguna macrosomía fetal. Y
en la exploración mediante el tacto vaginal, vamos a estar nosotros realizando la escala de Bishop. Si esto es más que nada para saber si el cervix es favorable para un trabajo de parto. ¿Qué vamos a estar evaluando? La altura de la presentación, el borramiento del cervix, la consistencia, la dilatación y la posición. Esto si ya recordamos en las clases pasadas de la curva de Friedman, que nos menciona en qué fase estamos en el trabajo de parto o si no hay nada de trabajo de parto, nos va a servir para una inducción o una conducción del embarazo, bueno, del trabajo de parto. Ahora, tenemos también unos signos de hipermadurez. Esto va a ser a través de estudios ecográficos, biofísicos, bioquímicos. En la ecografía podemos encontrar un ralentecimiento del crecimiento de la cabeza y sobre todo del tronco o una disminución del líquido amniótico, que esto nos condiciona a una enfermedad, bueno, a otra patología, por ejemplo, oligohidramnios, que puede incluso poner en riesgo la vida del feto. En los biofísicos puede haber una disminución del flujo uteroplacentario medido a través de radioisótopos. Hay que hacer una monitorización fetal no estresante y un perfil biofísico de Manning. Recordando el perfil biofísico fetal, vamos a estar midiendo o vamos a estar checando como tal la reactividad fetal, los movimientos respiratorios, que lo normal sería que tenga al menos un episodio de 30 segundos durante 30 minutos de la observación. Los movimientos corporales fetales, que sean de al menos 3 movimientos en 30 minutos. El tono fetal. También la reactividad fetal que ya les había mencionado, que esto se basa a través de al menos 2 episodios de aceleraciones asociadas a movimientos fetales durante 20 minutos y también el volumen de líquido amniótico, que tenga una cisterna de más de 2 centímetros. Y pues en los bioquímicos, para la determinación de creatinina, fosfolípidos y algunos aminoácidos. ¿Qué vamos a hacer en estas pacientes que tengan un embarazo, que estén cursando con un embarazo prolongado? Son pacientes de más de 41 semanas de gestación. A lo mejor algunas no han llevado un buen control prenatal y no saben exactamente qué edad gestacional tienen y por eso nosotros necesitamos los ultrasonidos, ¿no? El manejo ideal es finalizar el embarazo a las 41 semanas de gestación. Hay que evaluar el bienestar fetal y hay que realizar estudios de laboratorio para tener eh, pues bien monitorizada tanto a la madre como al bebé. Hay que realizar un hemograma completo, verificar el grupo sanguíneo y el RH de la madre y el feto. Eh, hay que realizar química sanguínea para saber cómo está su glucosa, urea, creatinina, el perfil de coagulación para el momento de realizar, para el procedimiento quirúrgico y el examen general de orina. En el tratamiento vamos a estar realizando una maduración cervical en aquellas pacientes que no han presentado modificaciones cervicales, que en nuestra escala de Bishop tenga una puntuación menor a 6. ¿Cómo vamos a hacer esta maduración cervical? Esto es a través de prostaglandinas. Tenemos la dinoprostona que tiene una dosis máxima acumulativa de 1.5 miligramos en 24 horas. Esta se aplica vía vaginal o en gel y se repite la dosis después de 6 horas si el trabajo no se ha establecido. En estos casos hay que realizar una monitorización fetal continua para saber cómo está el bebé, la frecuencia cardíaca fetal, también si la madre tiene percepción de los movimientos fetales. La bibliografía también nos menciona el uso del misoprostol. Aquí igual nos menciona que hay que monitorizar al feto de forma continua. Se administran 50 microgramos en el fondo de saco vaginal para efectuar pues el trabajo de parto. Si el cuello persiste con mínimas modificaciones, se puede administrar una segunda dosis de 50 microgramos de misoprostol y 4 horas después si aún no procede el trabajo de parto. Pero lo ideal es de que se utilice la dinoprostona. Ahora,
¿Qué pasa cuando el cuello ya presenta modificaciones? Ya tiene un borramiento de más del 80% y ya está con una dilatación de más de 2 centímetros en cualquier momento de la inducción. Lo que nosotros vamos a continuar es con la conducción. Esto a través de la oxitocina en bomba de infusión continua. Ahora, tenemos otros métodos de inducción, que son los mecánicos. Estos métodos mecánicos van a promover la maduración cervical y el inicio del trabajo de parto mediante la dilatación del cuello. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Se liberan prostaglandinas y esto favorece la maduración cervical. Ahora, ¿qué ventajas tienen los métodos mecánicos frente a los farmacológicos de la inducción? Estos están ampliamente disponibles, son de bajo costo y pueden tener menos efectos secundarios como contracciones excesivas del útero en el caso de la oxitocina. En la primera maniobra que tenemos es la maniobra de Hamilton. Este es un método mecánico en donde se realiza introduciendo un dedo a nivel del cuello, donde tenemos la donita cervical, el orificio cervical, vamos a estar introduciendo un dedo. Imaginen que tienen una mandarina. Está la cáscara y tenemos como tal la mandarina dentro de la cáscara. Nosotros lo que vamos a estar haciendo es de que introducimos el dedo y vamos a estar rodeando como tal la cáscara sin llegar a perforar la mandarina. ¿Ok? Eso es lo mismo, o sea, aquí tenemos la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? El médico o nosotros, en este caso, vamos a introducir el dedo a través del orificio. No vamos a romper membranas. O sea, este método de la maniobra de Hamilton solamente es para separar la membrana de la cavidad amniótica de las paredes uterinas, ¿ok? Y posterior a la maniobra de Hamilton es como se logra una separación entre la membrana y, y las paredes uterinas. ¿Qué es lo que pasa? Que con este método se liberan prostaglandinas y se desencadenan las contracciones uterinas para el favorecimiento también de la maduración cervical. Esto tiene un periodo de 24 a 48 horas. ¿Cuándo está contraindicada? Cuando la paciente tenga una placenta previa, por ejemplo, que tenga antecedentes de rotura uterina, cirugías previas en el útero o cualquier situación en la que no sea posible el parto vaginal. Otro método mecánico es la amniotomía, que justamente es la rotura de forma diatrógena de las membranas. Esto es factible emplearla sola o junto con oxitocina para acelerar los trabajos de parto que progresan con lentitud. Y pues justo todas estas maniobras bueno, todos estos métodos ya los habíamos visto en el tema de inducción y conducción. Y posteriormente tenemos eh, el catéter transcervical, que este solamente se utiliza cuando el cuello uterino es desfavorable, ya que el catéter lo que hace es de que puede llegar a salirse conforme el cuello se va dilatando, ¿ok? El catéter se va a colocar a través del orificio cervical interno y se crea una tensión cervical descendente al fijar el catéter con el muslo. ¿Cuál es el riesgo de un catéter transcervical? Que hay riesgo de una coriopnionitis, ¿ok? Ahora, continuando con el tratamiento farmacológico de la inducción. Podemos continuar con oxitocina, que tiene una dosis inicial de 1 a 2 miliunidades por minuto y se puede aumentar gradualmente de 1 a 2 miliunidades por minuto hasta tener 3 contracciones uterinas de buena intensidad en 10 minutos. Y hay que monitorizar la estimulación del trabajo de parto utilizando un partograma con la curva de alerta de la OMS, es decir, a través de la curva de Friedman, etc. ¿Y qué pasa con la conducción? Cuando ya tenemos eh, ya hay modificaciones cervicales, pero las contracciones uterinas no están siendo efectivas. Son menos de 3 contracciones uterinas, entonces nosotros vamos a conducir el trabajo de parto con la oxitocina con una dosis de 4 a 6 miliunidades por minuto y se aumentan
progresivamente de 1 a 2 miliunidades por minuto cada 15 a 40 minutos hasta que la dinámica uterina sea efectiva. Aquí tenemos un, un diagrama en donde nos menciona que una gestación de más de 40 semanas, confirmada por la edad gestacional, donde ya se evaluó la ecografía del primer trimestre y se corroboró incluso, si se puede, con la fecha de última menstruación. ¿Qué pasa cuando ya tiene más de 41 semanas? Se hospitaliza a la paciente, se hacen pruebas de bienestar fetal y se hacen exámenes auxiliares como el perfil biofísico fetal, el test no estresante o el estresante. Cuando está normal y tiene condiciones de maduración cervical, se puede realizar la inducción, incluso hasta 2 veces, y concluir con un parto vaginal. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando cuando no tiene condiciones de realizarse un parto vaginal? Se puede continuar con una cesárea. ¿Por qué? Porque tiene ciertas complicaciones el feto si sobrepasa el tiempo de maduración gestacional. ¿Ok? ¿Cuáles son estas complicaciones? Puede ser macrosomía fetal por un trabajo de parto prolongado, una desproporción cefalopélvica o nos puede ocasionar una distocia de hombros al momento del trabajo de parto. Síndrome de posmadurez, que el feto viene con una piel arrugada, con descamación y pérdida de tejido subcutáneo. El oligohidrapnia es una complicación del embarazo postérmino, donde el índice de líquido amniótico normal, que va de los 8 a los 18 centímetros, es menor. También puede cursar con un síndrome de aspiración de meconio, que le puede llevar a una hipoxia o alguna telectasia. La distocia de parto sucede del 9 al 12% y los signos vitales en el feto pueden estar alterados, cursando con una bradicardia fetal o con algún sufrimiento fetal, o incluso llevarlo a la muerte. Entonces, si no podemos completar el trabajo de parto mediante un parto vaginal, se recomienda realizar una cesárea. Y ya sería todo por nuestra parte. Cualquier duda o aclaración, esperamos sus comentarios. Muchas gracias.